Buenos días, chicos. Hoy tenéis que empezar el tema de trigonometría y para ello os voy a explicar un par de cosas básicas para poder entender bien este tema y por tanto también las razones trigonométricas. Empecemos. Primero de todo tenéis que tener claro que normalmente cuando hablamos de un triángulo cualquiera, a los vértices se le llaman A, B y C. Da igual donde empiece, pero siempre seguimos las agujas del reloj, ¿vale? Los vértices siempre se ponen en mayúsculas. Vale, una vez tenemos los vértices, tenemos que indicar de alguna manera la longitud de los lados. Es decir, esta parte de aquí, esto de aquí, le tenemos que dar algún valor. Y siempre es de la siguiente manera. Si aquí tengo el vértice A, el lado opuesto al vértice A, que sería este, ¿vale? Este de aquí sería el opuesto al vértice A. Se le dice exactamente lo mismo que el vértice A, pero en minúscula, porque las longitudes van en minúscula. Por tanto, de B, el lado opuesto sería este de aquí. Luego se le pondría B minúscula y el lado opuesto de C, y el lado opuesto de C sería este lado de aquí y sería C minúscula, ¿vale? Por tanto, eso es una forma de anotarlo. ¿Qué más se tiene que saber? Lo siguiente, que es, ¿cómo indicamos un ángulo? Un ángulo, que es esto de aquí, la inclinación entre dos rectas, lo que hay en medio, ¿no? Se puede indicar de diferentes maneras, con alguna letra griega, por ejemplo, alfa, beta, pero si tenemos los vértices indicados, este ángulo se pone exactamente igual el nombre que el vértice de donde empieza, ¿no? Y se le pone este gorrito. Este gorrito indica ángulo, ¿vale? Por tanto, esto de aquí hemos dicho que era un ángulo. Bien. ¿Qué más? Sí, la longitud C se puede indicar de otra manera, ¿no? O la B, por ejemplo. ¿La longitud B qué es? La longitud B es esto de aquí. Por tanto, esto de aquí es la distancia que hay entre el vértice A y el vértice C. Por tanto, a esto de aquí, a esto, se le indica también de la siguiente manera, que es la longitud que hay entre A y C, y como estoy hablando de la longitud, se pone esta línea encima. Eso lo que quiere decir que es la longitud que hay entre el vértice A y el vértice C, es decir, esto de aquí, es decir, la B. De la misma manera, ¿qué será? C, por ejemplo, C, que es esto de aquí, es la longitud que hay entre el vértice A y el vértice B, es decir, A, B. Y A, que es esta parte de aquí, ¿qué sería? Pues entre el vértice B y el vértice C. B, C, ¿vale? Y estas son todas las anotaciones que necesitáis saber para poder entender bien este tema. Lo que vamos a explicar ahora, las diferentes razones trigonométricas que tiene un triángulo. ¿Vale? Vale, mirad esto de aquí. Aquí te dan un triángulo rectángulo. Esto sí que tenéis que tenerlo claro. Las razones trigonométricas siempre se aplican a triángulos rectángulos, ¿vale? ¿Veis? Aquí tengo un triángulo rectángulo. Este cateto que está en rojo. Este de aquí en azul y este en verde. ¿Cómo sé que esto es la hipotenusa? Yo sé que esto es la hipotenusa porque justo es el lado opuesto al ángulo de 90. ¿Veis esto de aquí? Esto de aquí quería decir ángulo de 90 grados, ¿vale? Luego, una vez tengo esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a volver a copiar este triángulo sin poner lado opuesto y esas cosas, ¿no? A mí me darían un triángulo rectángulo, como ya he dicho, A, B y C, ¿vale? Acordaos que esta longitud de aquí era C minúscula, pero también la indicamos como la longitud entre el vértice A y B. Esta de aquí es la longitud entre B y C, y esta de aquí entre A y C. Vale, genial. Luego, empecemos. ¿Cómo defino el seno de mi ángulo alfa? Es verdad, en este caso alfa, ¿no? Es el ángulo A, ¿verdad? Pues lo ha dicho alfa. Ya he dicho que se podían utilizar tanto letras griegas como la notación de vértice, ¿no? Luego, ¿qué es el seno de alfa? Siempre es la longitud del cateto opuesto a alfa. ¿Qué quiere decir opuesto? Quiere decir que si yo aquí tengo el ángulo, el que está opuesto es el que está enfrente.
el que no toca al ángulo alfa. Si os fijáis, esta línea de aquí, la verde, sí toca alfa y esta también la toca. Por tanto, la única línea longitud que no toca sería esta de aquí. Por tanto, ¿qué sería? El BC, ¿verdad? Por eso aquí os pone BC. ¿Lo veis? Bien. Esto aquí es BC, ¿lo veis? Que es esto de aquí. Bien. Partido la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa la tenemos identificada, que es de color verde, ¿no? Es esto de aquí, porque es el ángulo, es la longitud opuesta al ángulo de 90. Luego yo tengo, que es esto de aquí, que en este caso le he dicho AB. ¿Lo veis? Genial. Seno de alfa. ¿Qué sería? El seno de alfa, si nosotros lo utilizamos con nuestras letras que hemos dicho antes, ¿verdad? A esto le hemos llamado A esta longitud de aquí le podemos decir OB o hipotenusa directamente, le podéis poner H, que os irá mejor, y al otro cateto se le pone B. Por tanto, en mi caso, el seno, ¿qué sería? El seno será A partido la hipotenusa. Bien, vamos con el coseno. El coseno es muy parecido al seno, pero fijaros, hay una ayudita. Cuando yo digo coseno, estoy hablando del contiguo. Cateto contiguo, coseno, ¿vale? Luego, ¿cuál es el contiguo? El contiguo es el que está pegado al ángulo, que no es la hipotenusa. Ese es el pegado al ángulo. La hipotenusa está aquí. Por tanto, es este de aquí. A este de aquí, ¿qué le hemos dicho? Le hemos dicho AC, es decir, nuestra B, ¿verdad? Por tanto, en este caso, ¿qué será? B partido otra vez la hipotenusa. Bien. Genial. Y para acabar, ¿qué es la tangente? La tangente es la longitud del cateto opuesto partido del cateto contiguo, ¿vale? Es decir, el cateto opuesto que hemos dicho que era BC, es decir, que es A partido, ¿qué? Pues la B, que es lo mismo que AC, y nos queda de esta manera. Yo creo que es más claro tenerlo con las letras que yo he puesto en lugar de con la representación de longitudes. Por tanto, yo me quedaría con esta parte de aquí. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Mirad este ejemplo de aquí. Me dan un triángulo rectángulo de longitud de 50 milímetros, 28 milímetros y 41 milímetros. Y me pide que calcule las razones trigonométricas de dicho triángulo. Yo os recomiendo, sobre todo al principio, que las apuntáis. Es decir, yo sé que el seno de alfa sería el cateto opuesto a alfa, ¿no? Yo estoy aquí. El cateto opuesto que hemos dicho que era este de aquí, ¿no? El que no tocaba alfa. Por tanto, es decir, A, ¿no? A partido de la hipotenusa. En este caso, ¿dónde está la hipotenusa? Es esta de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo dibujo aquí, yo tengo el ángulo aquí de 90 grados. Por tanto, el lado opuesto es ese de ahí. Luego este de aquí es la hipotenusa. Y el cateto contiguo es este de aquí, que le habíamos dicho B. Por tanto, yo tengo esto de ahí. Luego vamos a calcularlo. Seno de alfa, ¿qué sería? Seno de alfa sería la A, que vale 28 partido 50, que eso si lo calculáis da 0,56. Y no tiene unidades, porque las razones trigonométricas no tienen unidades. Son relaciones entre lados, ¿vale? Sigamos. Ese es el primero, ¿no? Coseno de alfa. Coseno contiguo. Acordaos de esta pistita, que era el B, porque es el continuo, el que está pegado a alfa, partido de la hipotenusa. Por tanto, yo tengo que coseno de alfa es 41 partido 50, que si lo calculáis da 0,82. Bien. Luego tengo que la tangente de alfa es cateto opuesto partido cateto contiguo. Luego, si lo calculo, me queda tangente de alfa es
el opuesto que es 28 partido el contiguo que es 41 y queda 0,68. Y así habría calculado las 3 razones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Y es lo mismo que tenéis que hacer en los demás ejercicios, ¿vale? Lo que tenéis que tener claro es si os cambian el ángulo de sitio. Por ejemplo, si os da un triángulo rectángulo así, aquí está A, B y C, y os están pidiendo las razones trigonométricas de este ángulo, del B. En este caso, la hipotenusa es la misma, porque la hipotenusa está de aquí. El lado opuesto al ángulo recto, pero sí que cambias el lado contiguo y el lado opuesto, porque el lado opuesto a B, ¿cuál sería? No es esta parte de aquí, es la que nos toca, por tanto, sería esta de aquí. ¿Lo veis? Esto sería el lado opuesto. Y el lado contiguo pegado sería este. Claro, todo depende de qué ángulo os pidan. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Saluditos desde casa.